O sea, ya se van dando una idea que el veno arterial es para los pacientes más graves, con hipertensión pulmonar severa, que probablemente se les vayan a chocar o presenten inestabilidad hemodinámica. El veno venoso no puede ser utilizado para la falla del ventrículo derecho. Aquí es en respecto al ECMO, ustedes programan usualmente los flujos y el ECMO también va a tener un oxímetro propio. Entonces, imaginemos que hay un síndrome de Arlequín, ustedes están oxigenando bien la mitad de un lado del cuerpo. Entonces, si ustedes colocan un oxímetro en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, del lado derecho puede estar saturando 40% y del lado izquierdo 99%, ¿no? Ahora, si algún día quieren ir a un centro de entrenamiento de ECMO, estos son los principales. Está el de La Pitié, o no sé cómo pronunciar, pero bueno, esto es en París, es uno de los más populares. Está otro en Bucaramanga, acaba de ser, no sé por la pandemia cómo estén, pero en precio aproximadamente cuestan unos $2,500. Son 15 días de teoría, que eso lo mandan en línea, y 15 días de taller para certificarse en ECMO. Aquí en México tenemos el mismo curso que se da en Bucaramanga, se da en el Hospital de Cristus Muguerza, que es también donde hacen trasplantes pulmonares, más o menos unos 3 al año. Y ahí también se puede tomar el mismo curso. Ok, entonces, antes en la historia del trasplante pulmonar, esta es una cirugía que, a pesar de ser tan aparatosa, no sangra en manos expertas. Entonces, al inicio se utilizaba mucho el bypass. Ahorita ya es raro que se utilice. Más o menos como un 4% de cirugías lo llegan a requerir y el ECMO es desde 30 a 60%. Entonces, el ECMO vino a reemplazar el bypass. ¿Qué, digamos, puede suceder? Yo coloqué un ECMO veno arterial y se me complicó, el paciente se chocó y necesitamos entrar a bomba o CBP o bypass, como lo quieran decir. Si entramos así sin previsión, no esperaba yo meterlo a bomba, pues vamos a tener mayor inestabilidad hemodinámica y generalmente no van a tolerar la ventilación unipulmonar, son los que terminan reintubados y tienen muy alta mortalidad. Si entra a bomba de manera electiva, es sobre todo para evitar esto, la hipoxemia, la hipercapnia y por tanto acidosis. Les facilita el acceso a los cirujanos, se van despacio y hay menos inestabilidad hemodinámica o por menos tiempo. Las desventajas es que en el bypass, si empieza a sangrar, van a pasar bastantes cristaloides, puede hacer edema pulmonar, hay que heparinizar la bomba, lo que conlleva que pueda haber hemorragia y al haber transfusiones, una coagulopatía y disfunción del injerto. Entonces el bypass se asocia con mucho más disfunción del injerto y esto pues ya hay varios. Aquí hay, por ejemplo, un artículo que compara el ECMO versus el CBP y aquí tenemos las complicaciones, reintubación, ECMO versus CPB, 80% con bomba, 10%, ¿no? La N aquí es de 49 versus 222, casi el 100% terminó en traqueostomía. La traqueostomía post-trasplante generalmente es temprana, es a los 15 días, y acá es un 28.6%. Aquí otra tabla de complicaciones, está esta, vean, falla renal que requirió diálisis, hasta un 22.1%, con ECMO solamente un 8.2%, y así. Entonces, realmente el bypass se utiliza mucho menos. Ahora, ¿cómo saber quiénes van a requerir ECMO? Aquí hay varios criterios. Los alemanes dijeron, si ya desde antes lo determinas, tenerlo listo en sala, porque es tardado armar todas las cánulas. Una vez en la cirugía, hacer un clamping de la pulmonar, de la arteria pulmonar derecha, y vigilar cómo se modifica el CO2, cómo se modifica el índice cardíaco, si te baja de 2 litros por minuto por metro cuadrado, pedir el ECMO, y si sube la presión de la arteria pulmonar más allá de la sistémica, pedir el ECMO venoarterial. Eso realmente sí lo decidimos nosotros o en conjunto. Ahora, a lo que los truje, el abordaje anestésico. Aquí, esta es una de las cirugías en donde más va a impactar lo que ustedes decidan sobre el pronóstico del paciente. Sí impacta mucho. Y cuando uno piensa en cirugía de trasplante, piensa en qué tan hábil será el cirujano, pero no qué tan hábil será el anestesiólogo. Ahora, este artículo
es una revisión del impacto del manejo de la anestesia en el pronóstico perioperatorio en el trasplante pulmonar. Y si comparamos, vean, la línea azul es de la antigüedad, de los 90. La línea roja es del 2009 al 2016. El promedio de supervivencia de un paciente post-trasplante pulmonar exitoso es de 4 años. Digamos que le quedaba vivir 1 año o menos, pues ya se benefició y le dimos 3 años más, pero su vida cambió por completo, ¿no? Ahora actualmente, o digamos hasta el 2016, ha mejorado mucho esto. ¿Y esto por qué? Porque han hecho la curva de supervivencia. La curva de aprendizajes para todos. Estos son, aquí les puse ojo porque son los puntos más importantes. Si ustedes, por ejemplo, se ha estudiado la FIO2, si la suben de 0.4 durante el momento de reperfusión, se incrementa la falla del injerto. Si transfundes de más, se incrementa el riesgo de mortalidad y de falla del injerto. Si pasas de líquido intraoperatorio, falla el injerto. Aquí algo que es es muy relatable es el ecotrans. Esto es un ecotrans esofágico que se coloca y esto tiene grado de evidencia. Esto, ¿por qué va a ayudar? Porque ayudas a ver la función del ventrículo derecho. Más adelante les voy a decir un poco más de eso. Estrategias de ventilación de protección, las que ustedes ya se saben. A veces volúmenes bajos, pips moderados, altos, bueno, relativamente altos, entre 6 a 8, con volúmenes bajos, digamos de 4 a 6. Aquí también, ¿qué anestesia quieren utilizar? En realidad, ambas tienen sus ventajas. El propofol disminuye el riesgo de falla renal aguda, pero el preacondicionamiento con el ceborano se ha mostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye el edema y mejora la PaFio2. Ahora, preparación de sala. Esto es de las cosas más complejas. Imaginemos, va llegando el paciente a sala, que hay que tener listo todo. Máquina de anestesia, con monitorización de la mecánica ventilatoria, lo que ustedes quieran, pero que monitoriza las presiones. Óxido nítrico, tenerlo listo, esto lo maneja inhaloterapia. Usualmente se utiliza en pacientes con hipertensión pulmonar severa hasta 20 partes por millón. Imaginen que es como un micronebulizador con una pieza en T. Eco transesofágico, eso también tenerlo disponible ahí en sala. Línea arterial radial y femoral. ¿Por qué femoral? Porque la radial se altera mucho al abrir el tórax y al estar manipulando los grandes vasos. Entonces, el gradiente entre el radio y el fémur en las arterias varía hasta 50 milímetros de mercurio. Entonces, tú mides la arteria radial y ahí está chocado, ¿no? Está en 40 la media, pero en la femoral está en 72. Entonces, esto llega a pasar. Dentro de la monitorización se incluyen Swan-Ganz. Los Swan-Ganz, pues usualmente pueden traer ya lúmenes para utilizar como catéter, más las periféricas, el ECMO igual ya tenerlo armado en sala, el neuromonitoreo, aquí se ha descrito el BIS, pero realmente cualquiera, no creo que haya diferencia en respecto a los algoritmos. Usualmente, y allá así nos decían, ellos ya tienen en sala disponibles 6 concentrados eritrocitarios y 6 plasmas. Se utiliza el recuperador celular. Esto es todo lo que aspira el cirujano, va directo a la recuperación y eso es lo que le estás pasando en el trance, eso es misma sangre. Y los vasopresores cargados y listos. Ahora puse la vía aérea en otra diapositiva porque esto es de lo más importante. Los pacientes no tienen reserva, para nada reserva pulmonar. Entonces, se intuban con videolaringoscopio, tener el broncoscopio disponible para colocación adecuada del tubo doble luz. Entonces ya se imaginarán en la sala cómo está armada. Los fármacos usualmente es consecuencia rápida. Allá en San Luis utilizan succinilcolina, pero no tienen nada en contra del rocuronio. Y el tubo doble lumen de preferencia izquierdo, más un tubo convencional. En pacientes de fibrosis quística que tienen tantas secreciones, se les hace una intubación convencional primero y luego se aspira. Se aspiran todas las secreciones, un lavado y luego ya se cambia por el tubo doble luz. Esto es lo que les mencionaba. El tubo doble luz, de preferencia izquierdo, a menos que sea el pulmón que se va a operar primero, porque se tiene que cortar el bronquio, entonces pues les va a estorbar el tubo. Pero si van a empezar por el derecho, pues no estorba en la anastomosis del bronquio derecho. Ahora, el monitoreo, como ven,
En una palabra resumida, es invasivo. Si ustedes pudieran inventar un signo vital, les aseguro que se monitorizaría. Los electrodos van en un área en la escápula, ni siquiera los separan no, que la región está, no, van todos en un área con un cuadradito en la espalda, 2 oxímetros, uno derecho y uno izquierdo, líneas arteriales, onda Foley, la temperatura, porque si lo mantienen frío, le puede dar arritmias, coagulopatía, infecciones y asociado, la capnografía, pues algo básico, el monitoreo de los gases, de los inhalados, y estos son los monitoreos con los que casi hay menos, pero bueno, se tienen que hacer, en este caso Doppler, transesofágico, la oximetría mixta, esto también se puede obtener por el Swan-Ganz, hay varios métodos de termodilución para medir el agua pulmonar, ahorita les voy a mencionar un poco respecto a eso, el agua pulmonar extravascular y pues un neuromonitoreo. Ahora, respecto al eco transesofágico, igual requiere un entrenamiento especial para saber valorar todas las ventanas, porque esto es operador dependiente. Entonces tiene que haber alguien de los anestesiólogos que sepa manejar el eco transesofágico y es una indicación 2B. Si, digamos, el ventrículo derecho es como la mujer y el ventrículo izquierdo es como el hombre, tal vez va a sonar un poco feminista, ¿no? Pero bueno, si falla el ventrículo derecho compensa y hace su trabajo. Pero si falla el ventrículo derecho, y esto le llaman en la literatura de suicidio del ventrículo derecho, ya falló todo. El izquierdo no puede compensar lo que hace el derecho. Entonces, el ecotrans nos sirve para valorar eso, para valorar el clamping. Una vez que clampean la arteria pulmonar, es cuando se desata el infierno. Puede valorar si hay burbujitas y el sitio de anastomosis. Aquí, por ejemplo, vean, este es un ejemplo de la disfunción del ventrículo derecho. Si ven el septum, se ve así como muy planito y hacia el lado izquierdo. Entonces, esto es aplanamiento y dilatación del ventrículo derecho. Esto es por una ventana, pero hay muchísimas ventanas. No es como el eco transtorácico, sino el transesofágico. Entonces, ¿qué sucede si aumentan las resistencias vasculares periféricas? Aumenta el volumen del ventrículo derecho al final de la diástole, va a haber por tanto menor complianza del ventrículo derecho, lo que va a llevar a isquemia del ventrículo derecho y eso nos va a llevar a un círculo vicioso y el paciente va a morir. Por eso la inducción también debe ser suave. Digamos que lo inducimos y alguien se emociona y lo quiere ventilar ya intubado con la mano, ¿no? Para recuperarlo porque se desaturó. Esto, si el paciente está enfisematoso, puede llevar a atrapamiento de aire, compresión cardíaca y choque. Se ha descrito mucho, y no sé si ustedes se acuerden de la ketamina, que se habla respecto a que eleva las presiones, etcétera. Pero miren, les digo que Maxwell y Jackson originalmente sí decían aumenta la resistencia venosa periférica, vascular periférica, pero esto era en ventilación espontánea. En los pacientes intubados tiene un efecto mixto y va a mejorar la perfusión miocárdica. Entonces, el fentanil para la intubación se utiliza en dosis normales, 2 a 3 por kilo. El propofol se puede utilizar también si se pasa de una manera despacio. Y al menos ahí utilizaban la succinilcolina. Esto es para la secuencia rápida. Ahora, ¿cuáles son las recomendables? Igualmente yo ahí cuestionaba a los anestesiólogos de allá. Ellos tenían mucho la escuela de la dobutamina por el hecho de que no modifica gran cosa las resistencias de las pulmonares, pero de un inicio ellos utilizaban epinefrina o norepinefrina, les daba igual en realidad, aunque decían que la escuela de Dallas utiliza preferentemente la vasopresina. El punto es mantener la presión sistémica por arriba de la presión de la pulmonar. Ahora, para el mantenimiento, igual les digo, no hay evidencia respecto a uno u otro, pero si ya lo metieron a ECMO, le pueden dar TIVA con propofol, perfusión de fentanil, todo eso listo, o puede ser el preacondicionamiento inhalatorio, es decir, lo intuban, hacen el colapso del pulmón y lo mantienen con Seborane hasta que hagan el clamping, ahí ya ustedes decidirán. Beneficios tiene sí sobre la PaO2 fioros. El manejo de líquidos, cuando ustedes utilizan un cristaloide o lo que ustedes quieran, en el momento en que entra la vena hay que preguntarse a dónde se está yendo. ¿Se está yendo al espacio intersticial
o se está quedando en las venas, ya se salió del glucocálix, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho porque los pulmones tienden a hacer un edema secundario a la reexpansión. Va a haber una fuga microvascular por la isquemia-reperfusión y recordemos que los pulmones nuevecitos, bueno, los que vienen del donador, no van a tener drenaje linfático. Por eso es más la tendencia a hacer edema pulmonar. Ahora que tampoco va a haber un reflejo de tos. Esto es lo que les mencionaba. Hay muchos métodos de medir o de monitorizar el agua pulmonar extravascular. De los que tenemos disponibles nosotros es desde una radiografía de tórax hasta ultrasonido pulmonar, pero como es el área de los cirujanos, pues no vamos a estarlos deteniendo para, déjeme medir mi agua, ¿no? Entonces han creado bastantes monitores para la medición del agua. Esto es los Pico, la mayoría utilizan la termodilución, hay uno que se llama el Cheetah. Estos ya son monitores que les digo que si ustedes tuvieran otro signo vital, pues habría un monitor para eso, ¿no? Por eso, lo más posible evitar transfusiones, hemoglobina tolerada hasta 8. El gelofuscin o el plasma-light se ha asociado con menor rechazo al injerto del tejido. Entonces no se utilizan ni Harman ni solución salina, no, plasma-light o gelofuscin. Y los fibrinolíticos se mantienen controversiales. Ahora, ya para la reperfusión, digamos, pegaron los vasos, van a empezar a soltar para que empiece a reperfundir el pulmón que venía vacío o que venía con la solución de preservación. Esto lo tienen que hacer en 10 minutos, es algo despacio. Y lo que va a suceder en el paciente inmediatamente es la hipotensión. Esto puede conllevar una hipoxemia moderada, se utiliza una mezcla de FiO2 lo más que tolere el paciente, el PIB de 5 a 10 y mantener la presión pico 20 a 25. Hay algunos que dicen que hasta 30 se pueden mantener y esto directamente se va a asociar con aceptación del tejido. Entonces, imaginemos, este es como un ciclo vicioso que se menciona cuando hay daño por reperfusión. Entonces, se va a requerir más tiempo el ECMO, probablemente se requiere el bypass, se va a necesitar ventilación agresiva, más FiO2, las aminas, ya se nos hipotensó, va a haber daño adicional y pues ya, si no lo teníamos en ECMO, lo vamos a tener que meter a ECMO o incluso a bomba, ¿no? Ahora, al final, vemos la analgesia. Si no lo transfundieron, si no hizo coagulopatía, si no lo heparinizaron, hay que preguntarse, ¿es bloqueable? Este es el estándar de oro, por eso se le toman pruebas de coagulación nuevas y se le coloca un catéter epidural torácico. Ahora que si no es el caso, está la opción de ketamina, paracetamol y opioides, de preferencia evitar los opioides por lo de la ventilación, pero los AINES no están considerados por el riesgo de falla renal post-trasplante. Cuidados postoperatorios. A mí me sorprendía que había pacientes en caso de Estados Unidos que se extubaban en sala, pero ellos recomendaban que para iniciar el programa, la extubación, si fuera temprana, lo pasan a terapia intensiva, digamos, el trasplante terminó a las 8 de la noche, ¿no? Lo pasamos a terapia intensiva, le dejamos únicamente propofol, si quieren fentanil bajo, buprenorfina o algún otro opioide, y por la mañana se le hace una broncoscopía, únicamente con propofol. La extubación se considera a las 24 a 48 horas y esto tiene mucha ventaja respecto a saber si va a funcionar o no el tejido. ¿Cómo sabemos si funcionó o ya nos hizo disfunción del tejido? Esto es por grados y se mide con esto que pues le llamábamos el Kirby, ahora le decimos PAFI. Si tenemos menor a 200 ya se considera una disfunción grado 3. Ya vemos acá, si está mayor a 300, pues puede ser desde nada hasta grado 1. Entonces, bueno, la extubación generalmente la realizan tempranamente y aquí los de terapia intensiva son los que están al pendiente. La broncoscopía que se les hace es para verificar cómo está la anastomosis de los bronquios que se realizó y pues más que nada esto es como un resumen de cada subtema. Podría sacarles creo que otra clase completa, pero pues para unos 40 minutos creo que estuvo bien. Ahora si tienen alguna duda
los escucho, o pasamos a la parte de los bloqueadores bronquiales. Aquí los vamos leyendo en el chat. ¿Qué opinan del trasplante pulmonar? ¿Se animan a entrar a uno? Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Les estoy proyectando ahorita una imagen de un tubo doble luz. Si lo están viendo. Usualmente, y para los que aún tengan la duda de qué hago, ¿lo pinzo, no lo pinzo o cómo se le hace? El tubo doble luz tiene dos conexiones en la parte de arriba. Si ustedes quieren ventilar el lado derecho, por ejemplo, y colapsar el izquierdo, no importa que el tubo esté metido del lado derecho. Aquí, por ejemplo, tenemos uno izquierdo, ¿no? Está aquí metido. Y si yo quiero ventilar el lado izquierdo, lo voy a conectar al lumen del lado izquierdo. Dependiendo la marca de tubo, hay unos que permiten conectarlo directamente o que uno tiene que pinzar el flujo de oxígeno-aire desde el ventilador hasta el tubo. Por eso es la disyuntiva, pero depende mucho de la marca. Los Sheridan sí te permiten conectar directamente al tubo. Si yo quiero ventilar el lado derecho, pues únicamente ventilo, agarro el otro lumen y lo conecto ahí sin necesidad ni de desinflar ambos globos ni nada. De hecho, los globos deben permanecer permanentemente, deben estar permanentemente inflados durante todo el procedimiento. No hay necesidad de inflar algunos, salvo indicaciones muy específicas, sobre todo en el tubo derecho, pero generalmente estos van a estar inflados de manera permanente. Y de los bloqueadores bronquiales, aquí tengo 3 marcas. ¿Sí los ven? Aquí está el Cohen, el Fuji y también era el Univent o el Arndt. El Arndt es de los más comunes, el que tiene el globo como en forma de pera. Estos los pueden colocar a través de un tubo convencional. El tubo convencional, digamos, va al bronquio izquierdo o se queda en tráquea, y el bloqueador bronquial va a ir directamente al bronquio que ustedes quieran colapsar. Entonces lo inflamos, digamos, en el bronquio derecho. Es que no corren los videos. A ver. No corre. Y así es más o menos como se colocan los bloqueadores bronquiales. Ahora les decía, son muy caros, se mueven muy fácilmente porque están delgaditos, entonces si el cirujano hace movimientos con el tejido pulmonar, puede que los desacomode y de repente, de la nada, ya se les va a empezar a inflar el pulmón. Miren, ahí está otro, este es el A. Cada uno tiene como sus características dependiendo de la marca, y hay tablitas que dicen para un niño de tal las características se utiliza este bloqueador bronquial u otro, ¿no? Este es el Cohen. Incluso se han llegado a utilizar los globitos que son para cateterismo, se utilizan como bloqueadores bronquiales. Este es el bloqueador EZ, el Easy Blocker, que es como una lengua viperina. ¿Ya lo vieron? Aquí está con sus 2 terminales. Está bifurcado y estas van justo en la carina principal. Entonces, inflan o desinflan el que quieran bloquear. En casos, por ejemplo, de pacientes que ya traen traqueostomía y les queremos hacer ventilación selectiva, son una buena opción también. Estos se colocan con broncoscopio. No sé si vieron que unos tenían una cita, tenían una asa para atorar el broncoscopio y una vez ya colocado, se retira el asa. Este es un ejemplo que doy cuando un bloqueador bronquial se sale, puede tapar la tráquea y dejan de ventilar ambos pulmones. Por eso es una complicación que puede llegar a pasar. Si lo jalan tantito, tapa la vía aérea completamente y hay que desinflarlo, volverlo a meter y volverlo a inflar. Entonces, como todo, pues hay que estarlos poniendo para poderlos maniobrar, ¿no?